Listo, estábamos mencionando la parte de la altiplanicie oriental en el territorio de Israel. Mencionamos dos regiones básicas y elementales en esta parte del territorio, ¿sí? De ahí se mencionan varios textos en la escritura donde ocurrieron eventos importantes. Mencionamos la parte de Basán, que en el tiempo de la conquista estaba bajo el mandato de Og, rey de Basán, ¿sí? Todas esas poblaciones eran de lo que la Biblia llama, eran naciones amorreas, ¿sí? Junto con el reino que estaba abajo de ellos, que se conocía como Esbón, ¿sí? Entonces, perdón, una mención geográfica y vamos a algún texto de esa parte, ¿sí? Basán. Entonces, desde el río Yarmuk, uy, ese es un río de fotos. El río Yarmuk hacia el norte, dice, hay un gran número de poblaciones amuralladas en el tiempo de la Biblia, ¿no? No las van a buscar ahorita porque no van a encontrarlas, ¿sí? Entonces, había muchas naciones, muchos pueblos o ciudades amuralladas fortificadas en esa parte. Perdón. En todo este territorio, todo esto era Basán, ¿sí? Parte geográfica ya la mencionamos, ¿sí? Vamos a ir a un texto, números 21. Números 21, versículos 31 al 35. ¿Lo tienen? Números 21, 31 al 35. Si ustedes notan ahí en el texto, en la narración, del versículo 21 al versículo 30 se desarrolla la derrota del rey de Seón, ¿sí? La parte del versículo 31 al 35 es la derrota de Og, rey de Basán, ¿sí? ¿Dónde, en qué tiempo estamos ubicados? Contexto. Siempre tenemos que contextualizar lo que estudiamos o lo que leemos. ¿Sí? ¿Ya estamos ubicados? ¿Mm? ¿Qué había pasado? ¿Mm? ¿Estaba Israel dónde? En el desierto. En esa peregrinación vamos ubicando algunos eventos que la Biblia narra antes de eso, ¿sí? Entonces, en el mapa que vamos a ver ahí, estamos ubicados después de que ellos suben en toda esta parte que se llama en el contexto de la historia la llanura de Moab, ¿sí? Ellos llegaron a todo este sector después de cruzar el desierto, ¿sí? Estaban tratando de ¿qué? Entrar a la tierra prometida. Entonces hubo un proceso de días, de meses, ¿sí? Antes de entrar, no se dice cuánto. ¿Mm? Ahora, cuando ellos llegan acá, ¿sí? Dos reyes se levantan contra ellos. Lo que ustedes ven en la historia es que estos reyes se levantaron contra ellos. Israel no tenía ni siquiera la iniciativa de conquistar este territorio al principio. Pero la situación se dio así. Ellos se levantaron contra ellos y dijeron, bueno, derrotémoslos de una vez. Tomaron todos esos territorios, ¿sí? Primero a Sehón, rey de Esbón, en esta parte, y después a Og, rey de Basán,
¿sí? Esto es antes de entrar a la tierra prometida, ¿listo? Estos eventos. Cercano a estos eventos va a pasar algo que es muy conocido. ¿Qué es? Bueno, la muerte de Moisés, ¿sí? Aparece un hombre llamado Balaam, ¿sí? ¿Dónde estaba Israel? En las llanuras ¿de qué? De Moab, ¿sí? Balac, el rey de Moab, ¿qué hace? Contrata a Balaam, ¿para qué? Maldiga a Israel, ¿sí? Y de una vez los pueda derrotar, ¿sí? Porque les tenía miedo. Estando ellos acá, ni siquiera estaban pensando en conquistar Moab porque Dios no se los había permitido. De ahí se desarrolla la historia de Balaam, capítulo 22. Ahora, en los versículos en los que nos vamos a centrar, versículo 31 al 35, en ese contexto, versículo 31, así habitó Israel en la tierra del amorreo. ¿Se dan cuenta? Esas eran naciones amorreas, y eran contados junto con los cananeos. Versículo 32. También envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, ahí está. Y salió contra ellos, ¿quién? Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. ¿Sí? Eran naciones mucho más antiguas que los judíos, que los israelitas. Tenían mucha más experiencia en batalla. Versículo 34. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, no temas. ¿Sí? Ahora, esto tiene mucho que ver con el hecho de que Josué todavía, y el pueblo de Israel, lo que venía en adelante, no estaban todavía preparados para empezar a conquistar como tal. Ellos estaban esperando a ver qué les dirigía Dios a hacer. Mientras esas situaciones se hallaban en esas llanuras, vinieron y los atacaron. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué le dice Dios? No temas, versículo 34, porque en tu mano lo he entregado. Perdón. A él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Los voy a entregar ¿en qué? En tu mano. No temas, no temas. Les voy a dar sus tierras. Versículo 35. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno. Y se apoderaron ¿de qué? De su tierra. Versículos, bueno, más adelante. Perdón. Todo ese territorio, antes de esta mención, todo ese territorio, ¿quién lo toma? Otra vez. Eso puede ser pregunta de examen. Hacen Rubén, Gad, media tribu de Manasés. Ese territorio fue adjudicado a ellos porque ellos lo pidieron por heredad. Capítulo 32, versículo 33. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, voz alta, ¿no? Porque todos la leyeron ya. Muy bien, ¿qué menciona el 33? Las 2 tribus y media, ¿sí? ¿Qué territorios tomaron? Ahí está. El reino de Sehón, el amorreo, y el reino de Og, rey de Basán. Todo ese territorio pasó a manos de Israel, ¿sí? Eran ciudades amuralladas, o sea, no era cualquier ciudad que llegaba usted y conquistaba como quería. Tenía que derribar los baluartes de esas ciudades para poder entrar y penetrar la ciudad, ¿sí? Esas ciudades las tomaron ellos, con el favor de Dios, obviamente, ¿no? Basán, muy bien.
Segundo, estamos hablando de la parte de la altiplanicie oriental, antes de pasar el río Jordán. Región de Galaad. ¿Mm? Entonces, en las escrituras se usa el término para designar al monte como la región circundante llamada la tierra de ¿qué? De Galaad. En ocasiones se va a llamar el monte de Galaad, pero Galaad no era solo monte, era una región, ¿sí? Deuteronomio 34:1, ¿qué dice? Muy bien. En el versículo 1, ¿qué nos menciona el versículo 1? ¿En dónde estamos ubicados? Contexto. Estaban en los campos de Moab, ¿cierto? ¿Quién está con Moisés allí? ¿Mm? Sí, bueno, está Jehová. Está el pueblo en la llanura con él. ¿Qué pueblo? ¿Qué generación? La segunda generación, los hijos de los que murieron en el desierto. ¿Sí? Dice allí, versículo 1, subió al monte Nebo. El monte Nebo, si tenemos el mapa allí, en esta materia tiene más trabajo el que usa el computador, así que más que cualquiera. Sí. El monte Nebo, creo que es el otro mapa para ubicar el monte. Bueno, es más o menos por estos lados, ¿sí? ¿Sí lo tiene ahí? Bueno, vamos, es Monte Nebo, ¿sí? El Monte Nebo tiene una montaña más alta, que es un grupo de montes o de montañas. Está la cumbre del Pisga, que queda en el Monte Nebo, ¿sí? En esta región más o menos, ¿sí? Más o menos por estos lados, se paró ¿quién? Moisés, para contemplar gran parte de ¿qué? De la tierra que no iba a entrar, ¿sí? Sabemos por qué. Ahora, dice allí en el versículo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de ¿qué? Jericó. Entonces lo ubicamos un poquito más al norte. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad, ¿hasta qué? Hasta Dan. Entonces, ok, Monte Nebo, ¿sí? ¿Lo tienen aquí? Entonces él miró hacia acá y él miró hacia allá, ¿sí? Esa fue su perspectiva. La tierra de Galaad y lo que se llama Dan, ¿sí? Ahí hay una buena panorámica, ¿se dan cuenta? Pudo ver gran parte del territorio, por lo menos a la distancia. Pero él sabía que no iba a ¿qué? Que no iba a entrar a esa tierra, ¿sí? Fíjense que las cumbres no son tan elevadas como en países como el nuestro, ¿no? Que uno dice, no, yo que voy a subir por allá, ¿no? Entonces, es más o menos en ese lugar. O es en ese lugar, ese es exacto, ¿no? Se supone, sí. Muy bien. De ahí al río Jordán más o menos se dicen que son 112 kilómetros. Todos los datos que aparecen acá no son exactamente así, seguramente, ¿sí? Pero más o menos por esos lados, ¿no? Y dice que van paralelos al Jordán hasta el río Arnón. De los ríos vamos a hablar algo más adelante, los vamos a describir, ¿sí? El río Arnón que se menciona allí. Vamos a ir a un texto, o a dos textos en el libro de Jueces, ¿sí? Pues vamos más adelante. Jueces. Capítulo 11. ¿Lo tienen? ¿Quién aparece en Jueces capítulo 11?
Jefté. ¿Sí? Jefté fue uno de los jueces que Dios levantó en la nación con ciertas características particulares. ¿Sí? Vamos a leer del 1 al 11 primero, vamos a desarrollar una parte de esa historia y después vamos al 29 al 33. ¿Sí? Entonces, un hermano que nos ayude con esas dos citas en el libro. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Muy bien. Hasta ahí vamos entendiendo la lectura, la historia. Aparece un hombre llamado Jefté, que era galadita, de esa región de Galaad que ya mencionamos. Era un hombre despreciado de su familia porque era hijo de una mujer que ramera. Su familia lo despidió de allí, lo sacó a presión. Él huye a la tierra de Tob como desterrado. ¿Sí? Hubo un acontecimiento que está fuera de los planes del hombre. ¿Cuál fue? Aparecieron los hijos de Amón. ¿Sí? Ahora, para que ustedes entiendan algo importante en la situación, ¿sí? ¿Dónde quedaba ubicado Amón? Bueno, vamos a usar el mapa y más o menos les voy a ubicar dónde quedaba Amón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ese sector, en ese lado del territorio, estaba Amón, Moab y Edom. ¿Sí? Listo. Entonces, sí se puede acercar ese, ¿no? Entonces, bueno, eso está un poco arriba, ¿no? O bastante arriba, pero digamos que en ese orden, desde la región del Mar Muerto, me dio tos ahorita, la región del Mar Muerto, cercano a eso, hacia abajo se distribuían esos tres territorios: Amón, Moab y Edom. ¿Sí? En varias circunstancias donde Israel tuvo conflictos con ellos. Entonces, arriba de Amón quedaba la región de ¿qué? De Galaad. Entonces era fácil para ellos incursionar, ¿sí? En el tiempo de los jueces, sobre todo que por el pecado de Israel, pues el que quería venía y hacía lo que quería con ellos. ¿Sí? Eso pasó con los madianitas, con una lista de enemigos que hay en el libro de Jueces. Entonces los amonitas empezaron a incursionar en el territorio de Galaad y a someterlos. ¿Sí? Dice allí que cuando ellos se vieron en aprietos, ¿qué pasó? Llamaron a Jefté. ¿Sí? De alguna manera ellos entendieron que Dios había llamado ¿a quién? A Jefté como libertador. Y fueron a llamarlo, ¿sí? A rogarle que ¿qué? Que los ayudara. ¿Y él qué les dice? Ustedes me aborrecieron, ustedes me despreciaron, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y dice, sí, perdónanos, pero es que te necesitamos. Le dice, ¿cómo cambian las cosas, no? No me aborrecisteis, versículo 7, vosotros y me echasteis de la casa de mi padre.
¿por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Sí? La conveniencia, ¿no? Antes de eso, Jefté no era nadie, ¿sí? Pero ahora Dios lo llama para hacer una labor, para liberar a su pueblo, ¿sí? Lo llaman para pelear, por esta causa te llamamos, para que pelees contra los hijos de Amón, versículo 8, seas caudillo, jefe, líder de todos los que moramos en Galaad, esa región que estamos mencionando, ¿sí? Esa región fue muy golpeada a través de los años en Israel, ¿sí? Hasta el tiempo de Jesús, el tiempo de Jesús a esa región que ustedes ven ahí, se le llamaba la región de Gadara, ¿sí? ¿Se acuerdan qué pasó ahí, no? Bueno, toda esa era la región de Galaad. Ahora, dice allí, versículo 9, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿yo seré vuestro caudillo? Si yo les ayudo a derrotar a los enemigos de Israel, ¿ustedes me van a poner por líder? Y ellos dijeron, Jehová sea testigo, versículo 10, entre nosotros si no hiciéramos como tú. Dice, le hicieron juramento, versículo 10. Dice Jefté, versículo 11, vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió con su caudillo. Hubo una mención delante de todo el pueblo, un reconocimiento. Él era el juez en ese momento ya en Israel. Versículos 29 al 33. ¿Qué dice? Uh-huh. Muy bien. La victoria, versículo 29. ¿Cómo sabemos que Jefté fue un juez nombrado por Dios? Claro, versículo 29. Ese versículo es clave. ¿Por qué? Porque hubo otro que se nombró a sí mismo, Abimelech. ¿Se dan cuenta? Pero Jefté no se nombró a sí mismo. ¿Fue obra de quién? De Dios. El Espíritu de Dios reposó sobre él, versículo 29. Lo fortaleció, lo capacitó. Hizo un voto, versículo 30, un voto apresurado. Ustedes se acuerdan, ¿no? Si el que saliera a recibirme, ¿sí? Y salió la hija. ¿Sí? De ahí la hija en adelante no pudo conocer varón, no pudo casarse ni tener hijos, ¿sí? Por el voto apresurado. ¿Y qué pasó? Pues Dios cumplió su palabra, versículo 32, dice, fue hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano. Ahí está la obra de Dios, ¿sí? Entonces, en esta región recordamos el liderazgo de ¿quién? De Jefté. En esta porción de la tierra, Galaad, donde enemigos más poderosos que ellos se apoderaron de ellos en un momento donde Israel le había dado la espalda ¿a quién? A Dios. Dios levanta a Jefté y a través de Jefté da liberación de sus enemigos. ¿Sí? Ahora, esta historia es muy interesante, dice el versículo 33, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, todo eso lo tomaron ellos. Y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago, ¿sí? Les hizo un daño terrible, muchísimas bajas. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Si ustedes siguen la lectura, él vuelve y ¿quién aparece? Su hija, ay hija, he sido mi aflicción, ¿sí? El voto apresurado.
El no pensar y no reflexionar antes de hacer promesas. Ya no había nada que hacer. Después de eso, si ustedes leen el capítulo 12, que es parte de la historia, es importante, ¿sí? Vienen los de Efraín y les dice, ¿por qué no nos llamaste a la guerra? Estos de Efraín eran los mismos que habían hablado con Gedeón y lo habían fastidiado. ¿Por qué no nos llamaste? Te vamos a hacer daño, te vamos... ¿Sí? Y Gedeón muy pacíficamente les dijo, ustedes son lo más grande de Israel. ¿Sí? Y se apaciguaron los ánimos. Bueno, Jefteo no va a hacer lo mismo. ¿Sí? Ah, sí, ¿no les gustó? Pues ahora se van a morir. ¿Sí? Y entonces empezó a perseguirlos a todos, dice, se fueron por los vados del Jordán. ¿Sí? Ahí aparece la historia hasta el versículo 7 y empezó a cazarlos. ¿Sí? Porque estos eran revoltosos en medio de la nación. Estos tenían fama de eso. Cada vez que había batalla aparecían después a reclamar el botín y a reclamar por qué no nos llamaron, por qué no nos tuvieron en cuenta. Si no venían, los llamaban y no venían. Y entonces Jefté les va a decir, si ustedes ven ahí, los empieza a cazar por todos los territorios. ¿Sí? Y van a pasar los vados, ya vamos a ver después hablar los vados, es importante. ¿Sí? Los vados del Jordán, cuando fueron a pasarlos, ya estaban ahí preparados, esperándolos a que pasaran. ¿Sí? De ahí la famosa historia de Di Shibolet. Y dice que no podían decir Shibolet porque esa era su forma de hablar, decían Sibolet, entonces lo degollaban. ¿Sí? Diga Shibolet, nada. Y empezaron a degollar a todos los que iban pasando por ahí, ¿no? Ahí termina la batalla de Jefté con los de afuera y con los de adentro, ¿sí? Que a veces los problemas más grandes estaban adentro, ¿no? Muy bien, Galaad, ¿sí? Nos recuerda la obra de Dios en un hombre como ¿quién? Jefté, un hombre despreciado, un hijo de una ramera. Dios lo levantó y lo usó para hacer ¿qué? Un libertador en medio de una nación en oscuridad. ¿Sí? Muy bien, avancemos. Hablamos de la región de Moab. Estamos bajando más hacia el sur después de Galaad. Meseta elevada de 960 metros, muy parecida a las alturas. No debe confundirse con los campos de Moab o los llanos de Moab, que queda ubicado cerca a Jericó. ¿Sí? Esa parte es más baja. Eso es solo una mención, ¿no? No vamos a ahondar mucho más en eso. Hidrografía, es decir, vamos a ver vertientes, ríos principales, ¿sí? Vamos a mencionar la parte de los ríos, ¿sí? Los ríos forman dos vertientes, se llaman así, ¿no? Se identifican de esa manera para poder distinguirlos. Vertiente del Mediterráneo, ¿sí? Los ríos que desembocan a ese mar grande, ¿sí? El más grande en el territorio de Israel. Son riachuelos que nacen en la falda occidental de la cordillera central. Muchos de esos montes, ¿sí? Lugares elevados que generan deshielos, ¿sí? De donde nacen ríos manantiales, llegan y descienden al mar ¿qué? Mediterráneo. Esa es la vertiente del Mediterráneo, ¿sí? Sus corrientes van hacia el oeste para echar sus aguas en el Mediterráneo. En época lluviosa constituyen torrentes caudalosas y en verano se puede cruzar prácticamente a pie, ¿sí? Ahora, eso debido al clima en ese lugar. Recuerden, en Israel, bueno, ahí se mencionó el verano, la parte lluviosa del invierno, pero en Israel funcionan las 4 estaciones, no como acá. Acá no hay estaciones realmente, ¿sí? Entonces, vamos a hablar una parte de esa vertiente o esos sectores, conocido como el Valle de Ela. El Valle de Ela, primera de Samuel 17. ¿Qué pasó en el Valle de Ela? Primera de Samuel 17:2. Primera de Samuel 17:2. ¿Lo tienen? ¿Qué historia aparece en este lugar? David y Goliat. ¿Sí? David era un muchachito,
de unos aproximadamente 17 años. ¿Sí? Era un muchachito. ¿Dónde está Simón? No, Simón era más pequeño, ¿no? ¿Quién tiene 17 acá? Nadie. Bueno, hay más o menos por esos lados. ¿Sí? Entonces, más o menos a esa edad ubicamos a David en esta historia. Versículo 2 dice allí, bueno, desde el versículo 1 para entrarlos en el contexto, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Esto ya era pan de cada día, ¿sí? Sobre todo en el tiempo de Saúl. Los filisteos se tomaron fuerzas en el tiempo de Saúl. Ni hablar en el tiempo de Elí. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Sí? ¿Ahí está ubicado? ¿No? Vamos a buscarlo. Dice allí el versículo 2, se ubicaron en el valle de ¿qué? De Ela. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Sí? El campamento de los filisteos, dice, estaba sobre un monte a un lado, Israel sobre otro monte. Iban a luchar en el llano, ¿entienden? Debían descender y en la llanura pelear. ¿Cuál era la costumbre en ese tiempo? Mande su mejor guerrero. ¿Sí? Para que no mueran tantas personas, pues manda el mejor y el que gane le cede la victoria al otro y se acaba la batalla. ¿Sí? Claro, los filisteos ¿cómo estaban? Confiadísimos. Mandamos a este gigante, ¿quién se va a atrever a pararse delante de él? Entonces mandemos a Goliat. ¿Sí? Goliat medía aproximadamente 3 metros. ¿No? Imagínense los bracitos y las piernas que tenía. Versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿De dónde era Goliat? De la ciudad de Gat, ciudad principal de los filisteos. La altura, que corresponde casi a 3 metros, es casi lo mismo. ¿Sí? La armadura que pesaba, no tengo ahorita el dato, ¿sí? Pero era una cosa que, o sea, es imposible siquiera alzarla, ¿entienden? O sea, alzarla es imposible. Imagínense lo que llevaba en el cuerpo, el peso que tenía, ¿no? Dice allí también, versículo 6, tenía grebas de bronce, jabalina de bronce sobre sus hombros, todo eso pesaba bastantes kilos. El asta de su lanza era como un rollo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante. ¿Y el escudero para qué? Dice uno, ¿no? ¿Sí? A menos que usara escalera, no sé. Pero tenía un escudero, ¿sí? Ese no necesitaba escudero. Tenía un escudero, ¿sí? Iba delante de él. Era la costumbre de los mejores guerreros tener una especie de protección antes de él. Los príncipes también tenían escuderos y los reyes. Dice también allí, se paró a voces y empieza a gritar, versículo 8, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Para qué pierden el tiempo? ¿Para qué ponen los campamentos si ustedes van a perder? ¿Sí? Mírenme a mí, mírense ustedes. Versículo 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, ¿ustedes se imaginan la actitud atrás de las palabras? ¿Sí? ¿Quién me va a poder? ¿Sí? Pero en forma de burla, bueno, si usted me puede ganar, pues se lleva la victoria. Versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme a un hombre, ¿se dan cuenta que qué? Que pelee conmigo. Él estaba confiado de que nadie le daba la ¿qué? La talla para pelear con él. Si Saúl no se atrevía, que era el más alto, detrás de él, como en otra batalla, venían temblando, muertos de miedo, ¿sí? Pues Saúl estaba muerto de risa mirándolos, ¿no? Nadie se iba a atrever a pelear. Aparece un muchachito de 17, ¿sí? Que a veces lo dibujan como si fuera bajito, ¿sí? Delgadito ahí, como que se fuera a desaparecer. Y David no era así, David era fuerte, ¿sí? David no era tan bajito, tampoco como lo presentan,
Lo que pasa es que en esta situación él estaba en pleno desarrollo. Era un muchachito. Pero él crece, es un adulto, es un hombre de guerra, era un hombre fiero, fuerte. ¿Sí? Ahora, en esta edad, obviamente era un muchacho todavía. Cuando lo ve, pues Goliat se muere de la risa al verlo. Blasfema el nombre de Dios y le dice de todo, ¿no? Aparece David en la batalla, versículos más adelante, ¿no? Porque aquí viene una intervención que no tiene que ver con lo que queremos ver, ¿sí? Versículo 23, mientras él hablaba con ellos, él fue a traer comida y provisiones a sus hermanos que estaban en batalla, ¿sí? He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, otra vez se paraba, todos los días hacía ¿qué? Lo mismo, muerto de la risa, ¿no? ¿Y los otros muertos de qué? De miedo. Así estaba Israel espiritualmente también, ¿no? Dice que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David dijo, no, esto no lo podemos permitir. No hay ningún valiente que se pare, el rey por allá escondido en la tienda. ¿Sí? Era un cuadro tristísimo para Israel. ¿Dónde está el Dios de Israel? Pues estaba ahí, pero nadie había buscado el favor de quién. De Dios, empezando por el rey. Y todos los varones de Israel, dice que venían, aquel hombre, huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. ¿No habéis visto, versículo 25, aquel hombre que ha salido? ¿Usted no lo ha visto? Es que ese tipo es gigante, es enorme. Eso, ni para qué salimos, ¿para qué? Para que nos humille. Era una cosa, y obviamente, pues en nuestros tiempos un hombre de 3 metros es una deformidad. ¿Sí? En ese tiempo un hombre de 3 metros era un guerrero. ¿Sí? Era un hombre lleno de, obviamente, la musculatura y la fuerza que tenía, ¿no? Dice allí, versículo 26, entonces habló David los que estaban junto con él, diciendo, ¿qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Una vergüenza para Israel esta historia, ¿no? Muertos de miedo. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué vio David en la batalla? Él no se paró al lado de Goliat y dijo, bueno, ¿cuánto mide usted y cuánto mido yo? Ahí perdía, ahí empezaba perdiendo como todos los demás. Pero es que David tomó a Goliat y lo dio ¿con quién? Con Dios. ¿Quién gana? ¿Se dan cuenta de la perspectiva? ¿Sí? Él vio a Dios. Saúl no estaba viendo a Dios, Saúl no tenía comunión con Dios. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. ¿Sí? Después de todo eso, versículo 45, después de que este hombre le dice de todo, y le dice, sales a mí con palos, como fuera un perro, versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿Sí? La lanza era más alta que David. Imagínense, ¿no? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sí? Por eso mencionamos muchas veces que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David veía las cosas como Dios las veía. David veía enemigos y veía Dios encima de los enemigos, ya los acabamos. Los vamos a destruir porque Dios está con nosotros. Y así le habla y se dirige al filisteo. ¿Y tú quién eres? Tú no eres nadie. Delante de Dios no eres nadie. Versículo 45. El Dios de los escuadrones de Israel lo has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, ya terminando, y yo, ¿qué? Te venceré. Qué soberbia, qué orgullo, no. David estaba confiado en la obra de ¿quién? De Dios. David sabía quién era Dios, por eso no tenía miedo. Te cortaré la cabeza. Es más, te voy a ganar, pero ¿sabes? Te voy a matar así. Después de que te mate, te voy a cortar la cabeza. ¿No? Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Van a ser abono de la tierra. Y toda la tierra sabrá, ¿qué es lo más importante?
Ahí está. Que hay Dios en Israel. ¿Sí? Hubiera sido otro, ¿saben qué dice? Toda la tierra sabrá el guerrero que tiene Israel. ¿Sí? Como Aquiles, ¿no? Y todos esos héroes que muestran en las películas, ¿no? El indestructible, ¿no? El mensaje de David es primordial. Todos van a saber, todos van a conocer en ese momento, cuando te mate a ti y acabe con todo tu ejército que está atrás, ¿sí? Que hay un Dios en qué? En Israel. Y así pasó, ¿no? Dice allí el versículo 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, imagínense lo pesado que era, David se dio a prisa, era mucho más ágil, ¿no? Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y se puso a orar. No, la oración ya era antes, había que pelear, pero había que pelear en dependencia de Dios. ¿Y qué hizo él? Hizo lo que sabía hacer, ¿sí o no? Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. David no erraba al blanco, ¿eh? David no usaba espada, pero él en una honda y verá. ¿Sí? Y le dio al blanco, dice allí, quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. O sea, quedó clavada de tal manera que lo mató de un solo pedradón. ¿Sí? Ahora, Dios estaba con David. Aunque David tenía habilidades, tenía sí, ciertas habilidades. Pero Dios le dio ¿qué? La victoria. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en ¿qué? En su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y le cumplió lo que le prometió, que era un hombre de palabra. Y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Le cortó con ella la cabeza, ¿sí? Cuando le cortó la cabeza ya estaba muerto, ¿no? Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasa? Pues si mataron a Goliat, ¿qué nos queda a nosotros? Huyeron, ¿sí? Los persiguieron y mataron a muchos. Muy bien, terminando aquí, ¿no? La lección del valle de Ela. David vence a quién? A Goliat, ¿sí? Un muchachito de aproximadamente 17 años, cero experiencia de batalla, ¿sí? Es más, cuando Goliat lo vio se rió de él. ¿Este quién es? Y Dios usa a David en aquella situación para exaltar su propio ¿qué? Nombre. Para que todos conozcan que hay Dios en ¿qué? En Israel, ¿sí? Cada vez que pensemos en el valle de Ela, nos acordamos de esa gran batalla. David y Goliat, ¿sí? David y Goliat. Muy bien, más o menos, sí, ahí está más o menos ubicado, ¿no? Vamos a continuar la próxima en 15 días, ¿sí? En 15 días continuamos el estudio, ¿listo? La próxima vamos a descansar, voy a descansar. Y continuamos ya, vamos a estudiar algo de los ríos, ¿sí? Varios ríos en la escritura, ¿listo? Oremos y terminamos.